Hola, vamos a iniciar una nueva clase para el plan humanista en el curso de segundo medio. Hoy día vamos a trabajar el tema del reportaje, ya que ustedes lo han estado trabajando también en lenguaje. Nuestro objetivo es analizar las características y recursos utilizados en el reportaje. Lo primero que tenemos que saber es qué es un reportaje. Acá se nos indica que es un trabajo periodístico de carácter informativo y documental. O sea, a la vez que nos informa, nos está documentando a través de imágenes, a través de referencias, a través de videos muchas veces, de entrevistas sobre un tema, un personaje, un suceso, un descubrimiento u otra cosa. Informa y entretiene, puesto que aporta la visión particular del reportero, además de utilizar elementos literarios, dice aquí. Y esto es lo que nos va a importar el día de hoy, ese aporte de la visión particular del reportero, porque vamos a trabajar sobre la subjetividad que puede tener este reportaje. ¿Qué características tiene? Primero, que tiene un emisor y ese emisor está identificado. O sea, si estamos hablando de un reportaje escrito, va a ir firmado. Si estamos hablando de un reportaje televisivo, se va a mencionar el nombre del reportero, se va a presentar de alguna forma el autor o los autores de este trabajo. Tiene un mensaje, se reúnen datos, conocen causas, presentan antecedentes, analizan consecuencias, contraponen puntos de vista diversos y diferentes interpretaciones a partir de el mensaje que se quiere entregar. Recuerden que sobre un tema en específico. Y este tema tiene que ser de un amplio interés social, ¿ya? Tiene que tener alguna cabida en el aspecto social. Tiene otras características el reportaje y que nos ayudan a diferenciarlo de la noticia. ¿Por qué es importante que lo podamos diferenciar de una noticia? Porque cuando nosotros vemos un reportaje en temas de nivel de estructura, es muy similar a la noticia. Tiene un titular, tiene una bajada, mantiene fotografías, también tiene em, un cuerpo donde se evidencia la información. Por lo tanto, a simple vista es fácil confundirse, pero tenemos que tener en claro algunas características que nos ayudan a hacer esta diferenciación. Primero, la vigencia. ¿Ya? El reportaje mantiene la vigencia en el tiempo, puede ser leído posteriormente sin perder validez. La noticia no, porque la noticia tiene un contexto específico, o sea, sucede en un lugar específico, en un día, tiene personajes específicos que están relacionados ahí, es un hecho que acontece. Entonces, si nosotros, por ejemplo, leemos esa noticia un par de años después, ya no nos hace el mismo sentido, ya no podemos dialogar de la misma forma a partir de esa noticia. En cambio, el reportaje sí podemos dialogar en cuanto a eso, sí podemos sacar algunas conclusiones con respecto a las temáticas que se están conversando en el reportaje, no pierde esa validez. Son temas que conservan la temporalidad. Luego tenemos el tema de la objetividad en cuanto a la escritura y en cuanto a la transmisión, la forma de utilizar las palabras. La noticia tiene que ser objetiva, tiene que estar desprovista de matices, dice ahí, o sea, no se tiene que prestar para la interpretación. En cambio, en el reportaje, nosotros podemos encontrar algunos elementos, ya tanto recursos expresivos, como vamos a ver en el próximo punto, que además algunos puntos de vista, ya perdiendo esa objetividad. Podemos encontrar algunas reflexiones y vienen de parte del emisor, o sea, del reportero. Aquí es importante hacer el hincapié en que la subjetividad tiene que ver con la valoración de los hechos más que con una opinión propia. O sea, nosotros no podemos esperar, por ejemplo, que el reportero nos diga, yo pienso esta cosa, yo opino tal cosa. No se va a utilizar la primera persona gramatical, el yo, para emitir una opinión o un punto de vista. La subjetividad se va a dar de otra forma, se va a dar con la valoración. Yo valoro un hecho como positivo o como negativo. Y eso es lo que nosotros tenemos que
tratar de dilucidar a través del análisis que podemos hacer de un reportaje. Y, como les decía, no se utiliza la primera persona, sino que se mantiene el uso de la tercera persona para hacerlo más impersonal. En cuanto a los recursos expresivos, ya les decía que el reportaje sí puede utilizar algunos recursos expresivos como metáforas, poemas, fotografías, entrevistas, materiales que no son propios de la noticia y eso nos ayuda a diferenciarlo. Cuando es escrito, se utilizan mucho las metáforas, los juegos de palabras también. Cuando estamos viéndolo grabado, se utilizan otros recursos que tienen que ver más con los enfoques de las cámaras, tiene que ver con los sonidos que escuchamos, la ambientación. También hay algunos juegos de palabras, vamos a ver algunos ejemplos después. Quiero que observen este reportaje. eh, es una nota verde del programa 31 minutos. Tomé la decisión de poner este reportaje porque utilizan los mismos elementos que utilizan los reportajes que podemos apreciar en las noticias. Entonces es un muy buen video para el análisis de los elementos que se pueden utilizar. Yo les voy a dejar el link, espero que se hagan estas preguntas antes de observarlo. Miren, ¿cuál es el tema del reportaje? ¿Quién toma el rol de reportero o emisor y hacia qué público va dirigido? Así que pueden observarlo, aquí está el link, lo voy a dejar en Classroom también para que lo tengan a mano. Y ahora seguimos, vamos a hacer el análisis de este reportaje. En cuanto a su finalidad, que eso es como lo que nos importa el día de hoy. Primero, contestemos las preguntas. ¿De qué se trata? De los perros callejeros. ¿Quién es el emisor? El emisor es uno de los personajes del programa 31 minutos. Em, la última, ¿hacia qué público va dirigido? Especialmente hacia niños, pero puede verlo un público perfectamente familiar. Acá tenemos que repensar en la intención que puede tener este reportaje. ¿Quiere causar algo en el espectador? Se nos habla de perros callejeros, se nos muestran en distintas partes, se hace alusión de una entrevista a uno de ellos. Entonces, podemos apreciar a lo mejor una postura subjetiva aquí. ¿Qué podrá querer causar? En clases muchos dijeron que lo que quería causar era conmover en cuanto al cuidado de las mascotas y a todos los perritos que andan en la calle. Y esa justamente es la intención, conmover al espectador para causar esto y que no siga sucediendo el abandono de las mascotas. ¿Qué recursos se utilizan en el reportaje para cumplir con esta intención? Y son muchos y son algunos muy evidentes y otros no tanto, pero vamos a analizar los que son más evidentes o más importantes. Primero, hay una música de fondo que acompaña cada vez que el emisor, en este caso Bodoque, está diciendo algo importante o cuando alguno de los entrevistados dice algo que es importante a nivel emocional, algo emotivo. Por ejemplo, cuando se menciona la frase es dura la vida acá, suena esta música de fondo. Nuevamente, cuando se habla sobre el abandono y se hace alusión a este abandono recurrente, suena la música instrumental de fondo, con la intención de hacer de ese momento algo más reflexivo. Acá hay otro recurso de persuasión que es notorio, por ejemplo, es dura la vida acá, hay una repetición, queriendo, cuando nosotros repetimos una palabra, queremos hacerla más evidente, más notoria, entonces la idea es que quede grabado en nuestra cabeza lo difícil que es la vida para estos perros callejeros. Lo segundo que podemos notar es la utilización de una canción que vendría siendo como el himno de los perritos callejeros, que se llama Callejero justamente,
y que suena a la mitad del reportaje y finalmente suena cuando está terminando. Y eso se acompaña con planos, con primeros planos, por ejemplo, de perritos que han sido abandonados. Tenemos varios testimonios. Algunos son reales y otros son de personajes ficticios. Pero, ¿de qué se trata? Primero, tenemos un perrito negrito. Se trata siempre de apelar a las emociones, ponerse en el lugar, tratar de identificarse, y aquí también se utiliza una herramienta que se llama personificación. Entonces, uno trata de, porque se le había un peluche, trata de apelar a las emociones, a lo que puede sentir el espectador al ver eso. También tenemos un testimonio de una señora que ya se nos hace un poquito más real, y cuando se nos hace real, nosotros lo notamos más cercano, y cuando lo notamos más cercano, creemos más en esa palabra. Esa es la idea y el recurso de persuasión que se utiliza. También tenemos esto de aquí, cifras. ¿Por qué son importantes las cifras? Porque nosotros cuando nos nombran cifras, damos por sentado que hubo alguna investigación, entonces el tema que nos están nombrando se nos hace automáticamente más creíble. ¿Y qué se nos nombra aquí? Que hay un perro cada 5 habitantes en nuestro país y que la mitad de esos perros son abandonados. Entonces, se hace evidente que el tema es preocupante. A mí me están nombrando un estudio que se hizo con respecto a los perros abandonados. Entonces, este tema es importante porque hay hasta investigaciones de eso. Esa es la idea o el recurso de persuasión que se utiliza. Y finalmente, se nombran atributos que nos hacen pensar o tener la idea de que estos seres son seres necesitados de cuidado. Nuevamente están apelando a nuestra empatía. ¿Qué recursos pueden ser estos? Atropellados, hambrientos, enfermos, olvidados. Todo apela a que estos perritos son seres muy necesitados de los cuidados de otra persona porque se encuentran en muy mal estado. Y estos atributos, a medida que son nombrados, también son acompañados de imágenes que le hacen sentido a esas palabras. Si ustedes pueden ver, en algún momento cuando se está nombrando justo la parte de perros atropellados, hambrientos, enfermos, aparece un perrito cojo dentro de la imagen. Y así, como estos recursos, hay muchos otros que se utilizan en los reportajes y que se utilizan para persuadirnos de alguna u otra forma. Em, Hay uno que, por ejemplo, cuando nos decían, cuando está en el canil, y dicen, aquí llegan perritos de todas las razas. El primer perrito que nos muestran es un perrito de raza cocker, que en comparación a los otros que nos mostraron, es muy bonito, como para confirmar lo que están diciendo. El uso de imagen, eso es lo que hace, tratar de confirmar la información que nos están dando en el lenguaje hablado. Son muchos los recursos, como les decía, que se pueden utilizar, y ustedes, si ven el video más de una vez, cada vez van a ir encontrando más y más recursos. Espero que les haya servido un poquito para ver eh, cómo analizar un reportaje y que les haya gustado. Y se encuentren muy bien hasta la próxima semanita.